Muy buenas tardes a todos, en especial a nuestras autoridades que nos acompañan, encabezada por nuestro señor decano, el doctor Antonio Ciriaco Cruz, parte del consejo directivo de la facultad, la maestra Aldelis Rodríguez, que tiene a cargo la coordinación de este Congreso Internacional, 16º Congreso Internacional CONANSECA 2023, al director de nuestra Escuela de Economía, el maestro Nicolás Jiménez, gracias por estar presente aquí siempre, y parte del Consejo Técnico de la Escuela de Administración, que también están trabajando de la mano con la maestra Aldelis, y están aquí representados desde temprano, la maestra Raquel Valdés, la maestra Lina Matos, el maestro Félix Castro, la maestra Alexandra Elizo, que también está presente. A la delegación internacional, muchísimas gracias también por hacer este espacio con nosotros y poder compartir. Hace poco estuvimos compartiendo, y qué bueno, en este escenario que enriquece tanto la parte de los conocimientos para todos nuestros estudiantes, en especial los que están presentes y aquellos que están de manera virtual acompañándonos. Y ellos, que son esa parte fundamental, que los docentes, junto a sus estudiantes, son los que realmente van a recibir y han estado recibiendo desde ayer todo lo que hemos preparado. De verdad que un honor poder ser parte de este congreso. Gracias a nuestro pasado decano, el maestro Alexis Martínez, que está también acompañándonos desde ayer, y a los demás docentes de las diferentes escuelas de la facultad. Veo a nuestro pasado director de la Escuela de Administración, el maestro Rafael Antonio Méndez, que también está presente. Muchas gracias, maestros. Disculpen esos minutos, ¿verdad? Pero es que uno cuando está trabajando estos temas y ve los rostros de las personas que han estado, como la maestra Patria, que desde que la conocimos, y ella sabe muy bien que siempre se lo hemos expresado, hemos estado reconociendo y sobre todo celebrando este tipo de actividades para la internacionalización de nuestra formación, y que hoy en día se habla tanto de esas competencias que necesitamos, pues ya desde hace unos años venimos trabajando esa parte. Hubo unos datos aquí por números, pero ya no vamos a decir fechas porque ya sabemos que siempre han estado ahí presentes. Así que de verdad que un gusto poder estar aquí. De manera entonces breve vamos a trabajar una propuesta. Vamos a hablar de la gestión empresarial del siglo XXI, y es como si hubiésemos estado preparando de manera coordinada, y de verdad que no ha sido coordinado para nada, todo lo que se ha venido presentando en cada una de las participaciones previas para nosotros, y otros que me dicen justo de eso también tenemos en las que siguen. O sea que estamos en esa sintonía que debe tener el perfil de esa profesión de administración, y qué bueno. En este caso vamos a enfocar esa gestión empresarial actual, que así como decía Guillermo, que venimos desde siglo XVIII, XIX, XX, XXI, ¿verdad? A esta actualidad, pero sobre todo con un enfoque tan oportuno y necesario como es el emprendimiento, pero de manera sostenible, la parte sustentable, que es como dice el lema de este congreso. Y ya veremos en los datos que vamos a compartir por qué hemos estado justo apostando a trabajar de esto. Está un código QR para que puedan copiar los que quieran escanear la presentación. Al final igual lo vamos a colocar allí también, así que para compartir con ustedes esta parte. Bien, iniciemos con una imagen de uno de los libros de realmente uno de los autores que nos ha puesto en los últimos años a reflexionar. Casi siempre que leemos, siempre reflexionamos mucho, pero este lo hace de una manera tan directa y hasta un poquito disruptiva, porque nos pone unos escenarios así, que es Yuval Harari, en su libro Las 21 reglas para el siglo XXI. Y él dice, ¿qué va a pasar mañana si seguimos al ritmo que vamos y cómo vamos llevando todo esto que ha sido tan beneficioso, incluyendo todos esos elementos tecnológicos y muchos de los avances que hemos tenido? Entonces, ¿qué pasará mañana? Pues justo la administración, y nos decía Oscar Mena, de Costa Rica, que estuvo conectado de manera virtual, hablando de ese enfoque de la administración hacia la planificación estratégica, para presentar los escenarios y proyectar lo que nosotros queremos para ese mañana, porque a ciencia cierta no sabemos, pero sí la administración nos enfoca desde la gerencia a poder presentar escenarios posibles para ese mañana que vamos construyendo desde hoy. Entonces, eso nos remonta un poquito más atrás de donde nos llevó Guillermo. Yo me voy más atrás, Guillermo, de la parte que colocaste del siglo XVIII. Realmente no sabemos lo que va a pasar, pero me imagino que fue más difícil
para el tiempo cuando empezaba todo. Imaginemos así como estuvimos todo hace ya un tiempecito. Y luego, otros enfoques, todavía antes de Cristo podemos decir que el planeta se veía con un enfoque así de esta manera. Luego ya cuando venimos y la historia nos divide y nos pone un poquito después de Cristo, entonces vemos como si fuese una distribución de los recursos que cada vez se hace, que debe estar distribuido entre más personas. Pero todo eso, si nos llevamos a la estadística, ya con datos específicos, nos dice que nosotros tenemos este ritmo, que tenemos 100 millones de seres humanos que van naciendo cada año. Esto entonces diría que nosotros tendríamos, ¿verdad?, como 10 veces República Dominicana cada año, que nace cada año, pero tenemos el mismo planeta, ¿verdad? Tenemos la misma condición ahí. Eso es como una nueva Alemania completa cada año, que es uno de los que nosotros vemos como de mayor población y de mayor tamaño. A ese ritmo entonces proyectamos y estamos hablando de que para el 2050, que parece lejos, pero que no lo es, y si no, recordemos cuando empezábamos a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que veíamos el 2030 muy lejos y ya estamos casi aquí, y cuando inició también, que lo teníamos cuando eran apenas 7 de los objetivos que inició, y luego estuvieron presentando más, estaríamos entonces hablando de 10 billones de personas para ese mismo planeta que vemos ahí, ¿verdad? Y es posible que se hagan algunas cosas para que podamos tener acceso a otros. Pero mientras tanto, esos otros que todavía no están habitables es el mismo en el que estamos, ¿verdad? Entonces eso nos dice que tenemos interesantes desafíos y también muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque cuando vemos esto, quiere decir que tendremos más población, y esa población ¿en qué se refleja? En mayores consumidores, mayores clientes, que es el enfoque de nuestras empresas, de nuestros proyectos para manejar productos y servicios, pero también eso tiene una exigencia. Al tener mayor población tenemos entonces más demanda ¿de qué? De energía, que posiblemente tenemos un gran avance, pero no suficiente al ritmo que vamos, y ya vemos que tenemos varias alternativas de energía renovables, que ya hemos avanzado mucho. Esto también demanda más alimentos, más tecnología, más industria, que bueno, todo lo que nos mostró Guillermo con relación a las industrias y hacia ese enfoque de la industria 4.0, más infraestructura, aún sean infraestructuras lineales, ¿verdad?, de las que se están trabajando, o más verticales, como hemos visto, unas ciudades totalmente verticales que ya están iniciando a trabajar, otros países para aprovechar el espacio, para hacerlo un poquito más habitable, y sobre todo más consumo. Todo eso que se ve positivo, pero que tiene su lado negativo, generaría más estrés, más demanda a nuestros recursos naturales, que siguen siendo los mismos desde mucho más antes, Guillermo, ¿verdad?, desde que iniciamos la existencia. Entonces, esto nos dice que tenemos que pensar cada vez más en el lema del Congreso. Tenemos que apostar más a la sostenibilidad. Y esto entonces es parte de lo que queremos ver con el enfoque de hoy de la propuesta de la gestión empresarial actual, que bien nos mostraron varias características. Todos nosotros necesitamos vivir, necesitamos consumir y desarrollarnos. Es por ello que desde que nacemos estamos demandando y estamos consumiendo. Somos por naturaleza consumidores, y qué bueno, porque eso da muchas oportunidades para aquellos que están apostando a ofrecer servicios, a ofrecer productos que dé la satisfacción a esas necesidades que nosotros demandamos. Eso es muy bueno. Ahora bien, ¿qué tan responsable estamos siendo con esa parte? Y es lo que nosotros tenemos que reflexionar. Es por ello, si me ayudan allá, porque parece que no me ayuda mucho aquí. Es por ello entonces que ese consumo, según la proyección que vimos y los datos estadísticos, nos está obligando no solo a duplicar ni a triplicar, sino llevamos de manera exponencial, y estamos con ese enfoque global, pues vemos que esto entonces cada vez exige mucho más de lo que hemos tenido hasta el día de hoy, y así seguirá la proyección. Todo este ritmo entonces, para ponerle un poquito más de dinamismo, más acción, viene un evento, ¿verdad?, que dentro de la planificación estratégica y los administradores y los escenarios que hemos analizado desde la proyección, el maestro Vargas, que es experto en planificación estratégica, dentro de todos esos escenarios de planificación, creo que muy pocos teníamos dentro de nuestros escenarios, con todas las matrices que se hacen para la planificación,
un evento como una pandemia de la que estuvimos viviendo. Entonces eso nos colocó al límite de muchas cosas. Y dentro de esas cosas que nos llevó también nos dijo, qué bueno porque para muchos, por lo menos momentáneo, pensé que iba a durar más el efecto, me corrigen si estoy equivocada, pero hubo un momento que todos estábamos, qué bueno, vamos a valorar más la vida, el espacio, cuando veíamos que alguien ya no estaba con nosotros, cuando veíamos que dejamos de hacer cosas cotidianas, entonces empezamos a decir, sí, hay que vivir, hay que estar más tranquilo, hay que generar, hay que cuidar más. Mis flores estuvieron más lindas que todos los años. Ahí las flores que tengo en casa, los frutos igual, y dijimos, es que la tierra necesita esa paz, ese espacio, esa pausa. Lo vimos ahí, y entonces como que aprendimos rápidamente de que la vida iba a un ritmo que realmente estaba dañando el propio hábitat y el espacio, y ahí todos estábamos como de acuerdo, pero ha venido pasando, ya estamos en 2023, y yo veo como que cogimos el ritmo otra vez. Entonces, ahí hay todavía que tomar algunas medidas y es por eso que le traemos una propuesta a partir de esos análisis. Hablar de gestión empresarial es parte de lo que hemos venido presentando durante el Congreso de Administración, porque es justo combinar elementos fundamentales donde desde la mañana decía Gladys Paiva, no está, que habló de la gestión del talento humano, que el enfoque es la persona. Y la propia pandemia nos colocó en el centro otra vez de las personas, lo dijo también Guillermo, ¿verdad? Centrémonos otra vez en las personas, son los que hacen las diferencias, son los que agregan valor, por ellos, para ellos y con ellos es que hacemos todo lo que estamos haciendo. Entonces, la gestión empresarial no es más que empezar a colocar en el centro lo más importante, que es la persona, con el enfoque de cómo creamos nosotros valor. Y a partir de ahí, entonces, nosotros tener esa capacidad de poder traducir a través de las empresas y las organizaciones cómo nosotros a esas necesidades que tienen las personas le entregamos justo con mayor valor de lo que tal vez ya existe, o por lo menos igual valor. Lo menos que podemos apostar es igual valor, debe ser mayor. Pero no solamente podemos pensar directamente en los que están directamente participando con nosotros. Tenemos que pensar de manera holística. Ahí tenemos que pensar al consumidor, a ese cliente que vemos externo, pero también ese cliente interno que le llamamos colaborador. Pero también tenemos que pensar a todo el que está vinculado con nosotros, ya sea de manera directa, como el caso de los proveedores, como el caso de los mismos accionistas o que están ahí aportando valor dentro de la empresa, como aquellos que están trabajando en un mercado, que compiten con nosotros y que son parte de esa industria, de ese sector. Pero más allá, hay un elemento que también tenemos que tomar en cuenta de los stakeholders, que es parte de la propuesta de hoy, ganar, ganar, ganar. Ya mis estudiantes que están ahí de tributaria saben que hemos hablado de eso. Y es que todo lo que hacemos, qué bueno que cuando lo hago, por el esfuerzo que hago, estoy dando una rentabilidad o un beneficio que persigo por mi propuesta y que quien lo recibe también está ganando por lo que recibe y está tan feliz que es capaz de retribuirme o de compensar. Y así los que están involucrados también van ganando, los proveedores, esos stakeholders que están directos ahí. Pero hay otros que están más allá, que no están vinculados directamente con lo que hacemos, que también necesitan ganar. Entonces, debe ser ganar, 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 porque ellos tienen que sentir que merece la pena que exista una organización y una empresa como la suya, porque usted va dejando huellas positivas, que no daña, sino más bien que va agregando cada vez más valor a lo que está haciendo. Y entonces, esa es la mirada que tenemos que hacer al momento de hablar de los stakeholders. Cada gerencia, la gestión, a los diferentes niveles tenemos que tomar decisiones y justo para esa es la labor fundamental, tomar decisiones. Pero esas decisiones deben ser las decisiones correctas, las decisiones que nos permitan realmente dar aquellas respuestas que se espera de nosotros, y es la parte que le llamamos efectividad en la gerencia, para combinar la eficiencia y la eficacia y entregar justo lo que se espera. Entonces, esas decisiones que nosotros vamos tomando deben ser enfocadas desde el punto de vista a largo plazo. En esa pregunta que hacíamos al inicio, ¿qué va a pasar mañana? Mi decisión no debe ser a yo poder llenarme los bolsillos y lo que están a mi alrededor el día de hoy, sino pensar en aquellas personas que van a estar y que esperan recibir un país, una región,
un planeta igual o mejor que como lo recibimos nosotros. Y nosotros los que somos de esta isla, y espero que también los que nos visitan de esta media isla, ¿verdad?, que no es completa nuestra, pero que compartimos con los hermanos vecinos nacionales haitianos, y los que nos visitan, que también conocen, vean cuántos recursos hermosos tenemos. Pero esos recursos los recibimos y el compromiso es entregarlo igual o mejor a las próximas generaciones, para que ellos también lo disfruten y los que vienen. Y ya hemos visto que no solamente la pandemia, sino diferentes condiciones. Recientemente tuvimos una situación de sequía, cambio climático que nos ha llevado a diferentes condiciones ambientales donde sí la hemos sufrido bien cerca. Hay otros países que hace tiempo están sufriendo y padeciendo situaciones así, nosotros todavía estamos privilegiados. Entonces, aprendamos de esas experiencias, porque ese uso eficiente de los recursos que tiene la empresa es realmente la misión principal de la gerencia. Entonces, cuando hablamos de esa gestión empresarial, es justo esto, para que nosotros pensemos en cómo aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan. Con esto, ser rentable, aún sea con aquellos que son intangibles, o ya lo decía recientemente también Arshunda, me parece que fue el que estuvo presentando, que hablaba de esa contabilidad de ambiental, ¿verdad?, que es intangible. También eso tiene un valor y es parte de la rentabilidad y sobre todo crecimiento sostenible. Ahí están los pasos de esa gestión empresarial. Pero no es suficiente con nosotros hablar de gestión empresarial. Veamos las características que tiene la gestión empresarial. Y dentro de ellas nos vamos a concentrar justo en dos de ellas. La primera es la parte de que esté siempre orientada al cliente. Ya lo dijimos, todo nuestro enfoque y cada cosa que hacemos debe ser por las personas, para las personas y con las personas. Y hoy en día se habla de un enfoque al cliente que ya está expresado hace cerca de 10 años, una década, cuando se empezó a hablar de esas empresas exponenciales, o tal vez un poquito más, no sé, ahí Maura me corregirás, o hasta un poquito más atrás de 10 años. Se decía, hemos pasado de ser organizaciones o empresas que ofrecen productos y servicios a ser generadores de experiencia, donde la gente lo que reciba sea algo que lo haga sentir mejor, es decir, pensar en el bienestar, no en el bien material, en lo físico o en el servicio como tal, sino en la experiencia que perdura y que inicia desde el primer contacto hasta el último contacto. Por eso siempre le digo a algunos de mis chicos en las clases, dónde inicia y dónde termina su proceso de venta. La maestra Nancy, que está aquí, que de venta sabe. Usted inicia desde que está haciendo contacto, ni siquiera directo. Desde que alguien al momento de tener una necesidad ve algo de lo que usted está ofreciendo. Y ahí marketing tiene todo el trabajo, que el maestro Burgo está por ahí y sabe del director de la escuela de marketing, todo el esfuerzo que se hace. ¿Y dónde termina ese proceso de venta? Cuando ese cliente tiene su necesidad, o a veces mejor todavía sin tenerla, que es la parte de marketing, que tal vez, ¿verdad?, a algunos no nos gusta tanto, y dice, yo quiero más de eso y lo voy a hacer con esa empresa. Entonces ahí tiene razón, porque usted, mientras tanto, no ha cerrado el primer ciclo de venta, porque usted no está para vender una sola vez, sino para vender muchas veces y que esa venta le genere también otras. Entonces su ciclo está ahí. Termina el primero cuando ya le están colocando el siguiente pedido. Entonces ahí estamos hablando de una orientación al cliente, a su experiencia con nosotros, y nosotros entonces estar más evocados a conocerlo y a entenderlo mejor. El centro de la presentación que vamos a hacer es la parte del uso de tecnología y el enfoque en la sostenibilidad. Por eso voy a pasar a las otras características para luego entrar en detalle aquí. Otra fundamental es la flexibilidad y la adaptabilidad, que también la has mencionado durante todo el día en la parte del Congreso, y es una característica fundamental. Hoy tenemos que estar totalmente adaptándonos a las condiciones que se van presentando en el mercado. Y por ello el enfoque debe ser siempre a esa condición de flexibilidad sobre nuestras decisiones, sobre nuestros procesos, sobre nuestras acciones. Porque ya estamos pensando en el cliente y eso entonces nos debe llevar a un hilo conductor que es en función de la experiencia del cliente. Porque cuando él realmente la certifica, es que realmente podemos decir que hay calidad, que hemos dado y hemos dejado satisfecho al cliente. La colaboración y el trabajo en equipo, porque estamos siempre haciendo las cosas con personas, no podemos trabajar solo, aún en la condición
todavía los bioanalistas, que son personas que están trabajando en unos sectores, ¿verdad?, oscuros, ahí con unos diferentes equipos para hacer análisis que no le permite interactuar tanto con otras personas, aún así tienen contacto mínimo con personas que le entregan y que reciben de ellos los resultados que tienen. Entonces, todo es una colaboración, un ciclo de los hechos que inicia cuando alguien más ha terminado o ha hecho una solicitud sobre algo. La parte que hablábamos al inicio, la internacionalización. Hemos hablado mucho de esto y ya qué bueno que justo por ese evento tan drástico del 2020 para nosotros, en otros países desde el 2019, nos puso de manifiesto que tenemos una frontera tan débil como una persona que ingrese por cualquiera de las aduanas que tenemos aquí. Sí o sí, chicos, ¿verdad? Ya en la parte aérea o en la parte marítima, ¿verdad? Y terrestre, en el caso de Haití. Así nos pone a nosotros tan débil porque cualquier cosa nos impacta. En ese sentido y en los demás sentidos económicos, decisiones, políticas y demás, con el caso que hemos visto de Ucrania, Rusia, la guerra, o sea, son múltiples factores, pero debemos ver más internacionalmente todo lo que está ocurriendo porque eso tiene un efecto sobre nosotros, ya sea de manera directa o en ese entorno que es indirecto o que es un poco más externo. Y por último, pero no menos importante dentro de todas esas características, solo que hablar de cada uno de ellos es toda una conferencia. Yo me imagino a nuestro señor decano, el doctor Antonio Siriaco, que es experto en esa parte, o al maestro Nicolás, hablándonos de internacionalización. Sería todo, no una conferencia, no todo un seminario y un congreso, doctor Siriaco. Entonces, es solamente mencionando algunas cosas de las que toman en cuenta como característica para la gestión empresarial. Y la innovación, pues de hecho, esta semana se está celebrando una feria de innovación de parte del MESID, donde tiene múltiples también partes que estamos viendo y que dentro de ellas pues están las universidades como entes fundamentales y actores que van a generar esos diferentes momentos de la innovación para que nuestros jóvenes sean mucho más innovadores. Pasemos entonces a estos dos elementos. Vamos a la característica del uso de la tecnología y allí casi coordinado, pues Guillermo me adelantó muchísimo el trabajo porque habló bastante de esos elementos. Solamente voy a mencionar cuáles son las tecnologías que recientemente le estamos dando mayor uso en las organizaciones y en las empresas. Dentro de ellas podemos mencionar una que nos ha estado revolucionando por año y que ocurrió recientemente y que tendremos conferencias también de ella, que es el uso de la inteligencia artificial. Ya allí tendríamos que también hablar bastante sobre ese tema. Y la inteligencia artificial, el enfoque aquí sería solamente nosotros pensar cómo la gerencia se apoya en la inteligencia artificial para la toma de decisiones. Es un aliado que ha venido a revolucionar la forma de nosotros tomar decisiones, la forma de enfocarnos y que si sabemos aplicarla de manera general, nos va a ayudar bastante en la eficientización de todos nuestros procesos y de las propias personas que están colaborando con nosotros. Entonces, qué bueno que tenemos la parte de la inteligencia artificial y los docentes sabemos que hemos tenido en los últimos meses una revolución por alguna de esas inteligencias artificiales, que aunque ya la usábamos muchos de nosotros para la casa de manera cotidiana, con Alexa, con Siri, que va ligado con el Internet de las cosas y demás, pero ahora varios de ellos, la que ha sonado más es el ChatGPT. Y entonces empezamos nosotros a hablar de qué pasaba. No voy a extenderme mucho porque el maestro Alexis tiene mañana toda una conferencia que va a tocar eso, ya también estuvieron diciendo, pero nosotros tenemos que aprovechar el uso de esa tecnología, que es parte de lo que nos coloca como característica en la gestión empresarial del siglo XXI. Sin tecnología, y ya lo venía presentando Guillermo desde el siglo XVIII hasta siglo XXI, y ya sabemos que esto no va a parar, que eso sigue y que cada vez, por lo menos yo puedo dar fe y testimonio, como muchos de ustedes, que cada vez esa tecnología y los elementos que han estado ahí han venido para hacernos a nosotros más eficientes y más efectivos. Solo que como todo en la vida, si le damos el mal uso, entonces las decisiones van a ser erradas y esa parte es una ley. Es cómo nosotros aprovechamos esto para tomar decisiones, para incluirla en nuestros procesos y poder trabajar. Y justo, así mismo como la inteligencia artificial, parte de esa tecnología, pues también
podemos hablar del blockchain para la gestión de la cadena de suministro. Cómo las organizaciones pueden colocar la trazabilidad de cada uno de sus procesos. Ojo, los chicos que están aquí de aduanas y de la carrera de comercio. Cómo viene a facilitar y a nosotros trabajar todavía con un mejor enfoque en los resultados y sobre todo no pierdan el hilo que decíamos en principio, enfocado en las personas, en ese bienestar. Entonces, en hacer las cosas de manera que logremos los mejores resultados, optimizando al máximo los recursos y garantizando sobre todo una proyección mejor. Entonces, esa tecnología, para nosotros incluirla en nuestro proceso de la cadena de suministro, también nos va a dar múltiples ventajas y ya se está utilizando para nosotros poder tomar las mejores decisiones, poder dar seguimiento, la mayor transparencia, la trazabilidad de cada uno de los procesos que estamos teniendo en la cadena de suministro. El Internet de las Cosas, que ya lo mencionábamos y qué bueno que lo enfocó la presentación anterior, con la inteligencia artificial y la parte del Internet de las Cosas, pero en la industria. Cómo ya se ha aplicado a la industria, cómo nosotros ya tenemos procesos que totalmente pueden ser realizados hace mucho tiempo, porque parte de esa inteligencia y ese Internet de las Cosas, cuando primero se utilizó, una de las ramas fue la inteligencia, la robótica. Y entonces ahí la robótica vino a, podemos decir que apoyar muchas actividades que eran rutinarias, que eran muy pesadas y que inclusive eran hasta cierto punto nocivas para las personas. Y lo vimos en la línea de la cadena de producción de automóviles, con las pinturas, con aquellas soldaduras, con aquellas herramientas que eran muy pesadas. Entonces, qué bueno. La idea aquí es la gerencia. ¿Cómo nosotros hacemos que ese Internet de las Cosas no venga a sustituir en nuestra industria a las personas, sino más bien a dar oportunidad de que nos enfoquemos en cosas que hasta ahora, por estar haciendo ese trabajo rutinario, no habíamos nosotros puesto el foco en esas cosas? Entonces, es aprovechar eso y la gerencia saber que se dedique a algo más. ¿Cómo nosotros poder evaluar hasta desde la parte del Internet de las Cosas con esa inteligencia artificial, atendiendo las llamadas y los contactos de nuestros clientes o en esas redes que colocamos tantas cosas de manera proactiva, el contacto con ellos y no solamente estar pasivo esperando a que ocurra algo, sino que vaya trabajando por sí misma ese Internet de las Cosas en generar los contactos que nosotros tenemos que garantizar para que ese cliente siempre esté con nosotros. Y ya nosotros adelantamos y no dejamos que vaya la competencia a llegar donde ellos. Entonces, ahí tenemos que combinar esas herramientas justo para eso. Otro de los elementos que queremos destacar dentro de estos 6 elementos es la realidad aumentada. Y allí ya algunos, no sé qué tanto han tenido la oportunidad de ver o tener algún contacto con la holografía, con diferentes elementos. Los que son tan jovencitos que están aquí, seguro que en alguno de los juegos que están trabajando en su casa en ese momento de ocio, ¿verdad? Porque es un trabajo también, tiene que dedicarle unas horas para que no, mire cómo se sonríen ahí, ¿verdad? Para que no vaya a decir que es que están perdiendo el tiempo. Pero es viviendo una experiencia, pero esa misma realidad aumentada, permítanme decirle que en industrias también ha permitido mejorar muchos modelos de los productos que están ofreciendo. Experiencia que la gente quiere vivir y que todavía no se decide hacerlo hasta que no tenga una idea de cómo pudiera ser. Y esto en las diferentes áreas, en las áreas de ocio, de recreación, hay mucha de esa realidad aumentada que está ahí y la están utilizando, y la gente luego entonces que vive esa experiencia en esa realidad que está virtual, entonces luego se decide y luego ya una vez ya tiene la certeza de que realmente quiere eso. Imagínese que usted pueda ser partícipe de sus consumidores, de sus clientes potenciales y los que ya tiene, de esas decisiones y de esas cosas que usted quiere colocar a sus productos o servicios para saber exactamente que está ofreciendo lo que esperan, porque ya justo ocurrió una vivencia y que esto me permitió hacerlo. Entonces no estoy dando palos a ciegas, estoy apostando justo a aquellas cosas que sé que ya
voy a tener órdenes previamente colocadas antes de realizarlo, porque ya vivimos una experiencia a través de esa herramienta. Otra de las herramientas tecnológicas es la automatización, ya hablábamos de ello, la robótica, y aunque está dentro de la inteligencia artificial como una de las ramas, aquí es automatización en todo el sentido de la palabra. Y es el que más hemos utilizado hasta ahora en la industria y en todas las organizaciones, y no se va a parar por todo lo que representa. Vemos cómo lo primero que hace es que al automatizar nuestros procesos estamos incrementando la productividad. Y al ser más productivo, normalmente disminuyen nuestros costos. Y entonces podemos tener la oportunidad de agregar más valor, no de ganarnos más dinero, por favor, de agregar más valor. Nos ganamos una parte y le entregamos otra parte al cliente de lo que nos estamos ahorrando. Entonces, esto al mismo tiempo nos permite tener mayor información a través de los datos que esa automatización nos permite ir colectando. Y hoy en día que sabemos que los datos se están manejando con ese mismo nivel de inteligencia para poder llevarlo a informaciones puntuales para las decisiones, entonces todavía nos da más peso nosotros poder apostar a esa automatización o a esos sistemas dentro de las organizaciones. ¿Para qué? Para lograr mayor ventajas competitivas. Y la ventaja competitiva es justo cuando tenemos más valor agregado, ese enfoque diferenciador que hace que nuestros clientes actuales y los potenciales piensen primero en nosotros que en cualquier otro de los que están en el mercado. Y entonces qué bueno que podamos hacer eso. Así que es una apuesta que se ha estado utilizando y que no va a parar, que va a seguir. Entonces, enhorabuena, qué bueno que lleguen, ¿verdad?, la parte de todos esos avances en este enfoque. Y por último, el marketing predictivo. Aquí la gente de marketing pues sabe que hasta ha cambiado totalmente la forma de estudiar y de presentar el marketing. El maestro Orlando, que es experto en esa parte, lo sabe muy bien, cómo estamos apostando a ese trabajo, que están cada uno interconectado, aunque lo presentamos como eje separado, están interconectados para llevarnos a esa gestión empresarial. Hasta ahora hemos hablado solamente de esa gestión empresarial del siglo XXI y le vamos a ir agregando otros elementos, pero hasta ahora vamos a enfocarnos, dijimos, en este y en el de la sostenibilidad. Entonces, para conectar esta parte que hemos visto, ¿verdad?, con la parte de emprendimiento sustentable, tenemos, afortunadamente, nos han colocado y nos han ayudado con esa herramienta fundamental de la administración, que es la planificación y los objetivos, nos han guiado y nos han dicho: qué bueno que todos pensemos en una unidad de dirección y que nos enfoquemos a lograr cosas para conservar este hermoso planeta que tenemos. Y esto entonces nos dice que nosotros tenemos que ir pensando en que el emprendimiento sustentable es nosotros considerar la creación y la gestión de las empresas y de nuestras organizaciones que generen impacto positivo en el medio ambiente y sobre todo que nosotros podamos tener a través de eso rentabilidad, ¿verdad? Vamos a tener impacto positivo en nuestra sociedad, pero al mismo tiempo vamos a ser rentables con lo que estamos haciendo. Hacia eso es que nos referimos en esta apuesta de esa gerencia estratégica. ¿Por qué? Porque la idea aquí es que las empresas, al mismo tiempo que son rentables, puedan ser respetuosas de esa Pachamama, ¿verdad?, del medio ambiente, y ser socialmente responsables, que es todo un área en la administración, y los que son de gestión humana lo saben, lo trabajan. La maestra Lelis, que trabaja en gestión humana, sabe que tiene dentro del programa de la misma asignatura esa parte de responsabilidad social, porque nosotros no estamos solos, sino que compartimos una casa común grande como es nuestra Tierra, nuestro planeta. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que se han considerado para poder llamar que tenemos un emprendimiento sustentable, que estamos por el camino correcto? Vamos a hacer el checklist. Lo primero es que exista un compromiso continuo, que estamos apostando a una idea de negocio, a la oferta de productos y servicios que va a continuar, que no es algo que en el momento va a estar y que luego no tenemos garantías de continuarlo, o que nos puede amenazar tanto que desaparezca del mercado en un momento determinado por las condiciones en las que le estamos haciendo. Entonces no estaríamos hablando de esto. Las prácticas éticas, que igual nos mencionaban, Oscar Mena nos enfocaba en su presentación, la parte de cómo nosotros, desde la misma planificación estratégica, nos enfocamos en valores. Y lo primero que decimos, sí, mi misión, mi visión, mis valores, ¿verdad? ¿A qué apostamos de manera ética? ¿Cómo nosotros vamos a establecer una guía de acción que nos permita
cumplir y respetar todos los derechos de los que están también con nosotros y sobre todo dar la garantía de hacer las cosas de manera correcta, ¿verdad? Proyectos de impacto social, aquellas cosas que no solamente van a beneficiarme a mí directamente y al que nos recibe, sino que detrás también hay todo un beneficio y que la parte de esa contabilidad ambiental intangible también va a estar en números azules, no va a estar rojo, como puede pasar en algunas industrias. Y también podemos colocar dentro de esa característica la producción limpia, allí de parte de las industrias, y allí se está trabajando bastante en diferentes industrias y sectores, que vamos a mencionar algunos casos como buenas prácticas, y las políticas laborales justas y equitativas. Aquí fuimos un poquito hasta la parte de la flexibilidad. Qué bueno que estuvo trabajándose, y lo mencionaba Gladys esta mañana, desde la parte de horarios flexibles, nuevas condiciones de trabajo, mayor enfoque hacia, inclusive hasta el mismo género, por la condición no solamente para la mujer, porque siempre el género era más enfocado hacia la mujer, sino también al género, ¿verdad?, desde el punto de vista de los hombres. Y esto es parte de ese enfoque, de esas políticas que nos permiten mayor equidad, ¿verdad?, en lo que estamos haciendo. Y eso quiere decir que la combinación de estos elementos es realmente las cosas que nos llevarían a un emprendimiento sustentable. ¿Por qué? Porque buscamos crear valor. Recuerdan que era la primera que pusimos en la gestión, en la parte de la gestión empresarial, crear valor. Crear valor para todas las partes interesadas, todos los stakeholders, no solo para los accionistas, sino también los empleados, los proveedores, los clientes y la comunidad en general. Le tenemos un ejemplo bellísimo, local nuestro, para que veamos realmente uno de estos emprendimientos sostenibles que tenemos aquí en República Dominicana y otros que no están aquí, pero que también son parte de lo que hemos hablado. Importante precisar que el emprendimiento sustentable considera un impacto ambiental y social de sus acciones en cada etapa de su ciclo de vida. Ese ciclo de vida que llevan cada uno, ¿verdad?, de los diferentes momentos del emprendimiento, allí está presente esta consideración del impacto que va dejando, esas huellas que va dejando para nuestro planeta. Desde la selección de materia prima hasta el tratamiento final de los residuos de aquellos productos y de aquellos materiales que están involucrados en nuestro proceso de emprendimiento y de las personas que van tocando a cada uno de esos materiales y que están involucrados en esa cadena. Eso es entonces cuando hablamos de una propuesta, ganar, ganar, ganar. Ganemos nosotros con lo que estamos haciendo. Y qué bueno, porque ustedes vienen a sentarse, a trabajar y a prepararse aquí todos estos años en la universidad, con ese esfuerzo y ese estudio. Eso es excelente. ¿Por qué? Porque ustedes están ganando desde ya en conocimiento muchísimo, pero también apuestan a ganar materialmente. Y eso a través de aquellas cosas potenciales que ustedes saben hacer y con todas esas competencias que van a ofrecerle a alguien. Entonces, qué bueno ganar y que esa otra persona gane y que gane tanto que esté dispuesto a compensarlo. Y entonces se da ese intercambio maravilloso. Pero no se queda ahí. También tenemos que impactar a otros que no están tan cerca de usted y de ese que recibe directamente su producto, su servicio, como hemos venido hablando para considerar realmente esa gestión empresarial holística. Los retos en el emprendimiento social, muchos, desde la misma contabilidad ambiental, que todavía no ha podido ser tratada desde la forma práctica como se lleva la contabilidad, que no está incluido todavía dentro de las normas internacionales de manera clara, como sí están otros de los elementos que se llevan en la contabilidad. Esto nos dice entonces que hay muchos retos todavía por trabajar. Nos faltan normas, faltan regulaciones. Hay un alto riesgo porque realmente apostar a muchos de estos enfoques sostenibles dicen que a más alto la parte del impacto que queremos generar, pues el riesgo también puede ser bastante alto, por lo que estamos apostando y que el mercado aún no tiene tanto conocimiento y desarrollo. Hay dificultad para obtener financiamiento y esto también es parte de lo que ese riesgo representa y que muchas de ellas no son rentables porque no tiene un valor material, no tiene un impacto material, es un impacto social que transforma y que apuesta a que conservemos algo que no es mío ni suyo, sino que va a ser de todos. Entonces no se nota allí la rentabilidad tan fácil. Entonces por eso no hay
tantos financiamientos. Y obviamente la competencia en el mercado, porque fácilmente aparece alguien que ofrece un producto o un servicio que satisface una necesidad, así como el suyo, pero que sí deja huellas, y entonces la gente está dispuesta, ahí entra la calidad por el precio, ¿verdad?, a dar un precio más bajito, tal vez ni siquiera porque quiera darlo, sino porque su bolsillo, su condición económica no le permita. Y entonces ahí tenemos que crear la conciencia para que la persona entienda que tenemos que apostar a que también gane otro, no solamente yo, porque voy a poder adquirir en este momento lo que mi bolsillo me permite, sino también un consumo más consciente, un consumo que trasciende hacia las diferentes generaciones y al medio ambiente. Entonces, ahí estamos hablando de esta parte de los diferentes retos, entre otros que pudiéramos mencionar. Dentro de esos retos también podemos mencionar las oportunidades. No todo es totalmente negativo dentro de este mundo y desafiante. Y qué bueno, si existen desafíos, pues ahí estamos nosotros precisamente para dar respuesta a esos elementos. ¿Qué puede pasar? Que exista, y como está existiendo una cultura de mayor conciencia para demandar productos, procesos, servicios que estén apostando a la sostenibilidad, pero que sea real. Que sea real. Lo hemos visto en muchos de los servicios, los hemos visto en muchos de los productos, pero nosotros tenemos que apostar de manera consciente a que estamos recibiendo todo lo que dice aquí y sobre todo que sea algo distintivo, donde se aprecie ese valor agregado por ese esfuerzo que está haciendo y esa apuesta de sostenibilidad que están haciendo esas empresas consideradas empresas verdes, empresas ecológicas, empresas sustentables. Nos están permitiendo acceso a nuevas tecnologías. Muchas de ellas, de hecho, se están basando totalmente en tecnologías novedosas. Y vamos a ver el ejemplo de Tesla, que ha sido una de las que está apostando y que ya no solamente tiene la parte de los vehículos como tal, sino que tiene otros productos que ha incluido dentro de su oferta. Se puede convertir en una responsable socialmente. Y entonces una oportunidad allí. Si yo no tengo las condiciones, de hecho hay unos fondos que si usted no tiene esa huella para usted dejar esa parte sustentable, garantizada, no tiene acceso a esos fondos. Y entonces qué bueno que existe eso. Y la parte más importante, dentro de los que voy a mencionar, porque pueden haber otras también que sean parte de esas oportunidades, está la oportunidad de hacer alianzas. Hay mucha gente que tradicionalmente ha estado ya en el sector y no sabe cómo hacerlo. Y ustedes que sí saben, que están aprendiendo, que son más jóvenes, entonces pueden perfectamente convertirse, ¿verdad?, en ese aliado estratégico con esa organización que ya lo tiene y poder desarrollar una visión totalmente distinta a lo que se había estado haciendo por un servicio que existía y una necesidad que ya existía, pero que ahora lo que vamos a hacer es darle un enfoque distinto de cómo hacerlo. Y entonces vamos a cambiar el modelo de negocio, no el negocio, el modelo de cómo se hace ese negocio. Entonces es una oportunidad maravillosa que tenemos para hacer alianzas en ese sentido. Ahí estarían las oportunidades que queremos mencionar en esta presentación de hoy. Entonces, pasemos con todo esto, a ver algunas cifras, porque esos datos, sustentemos las diferentes investigaciones, publicaciones que han hecho por sectores, interesantes, que muestran. Primero, el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2020 publicó en uno de sus informes que el 40% de las empresas en América Latina y el Caribe considera la sostenibilidad como un factor clave de sus estrategias de negocio. Es decir, están apostando a una estrategia de diferenciación, están apostando a que esa sostenibilidad sea parte de esa estrategia que le dé ese valor agregado y que le dé mayor ventaja competitiva con relación a otra. Y eso fue en el 2020. Yo sé que no tengo uno más reciente, ¿verdad?, pero si lo buscamos, porque en las publicaciones debe estar algunos que diga que ese número todavía es mucho más elevado. Pero son cifras de las que sí tengo acceso y le puedo poner la fuente sin ningún inconveniente aquí. Otra cifra interesante también es sobre el BELAP Europe, que encontró que las empresas certificadas con el B Corp, es decir, aquellas que cumplen con altos estándares de impacto social y ambiental, superan a las empresas tradicionales en términos de crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. Entonces viene esa mirada estratégica nuevamente.
No me voy a enfocar en el resultado y en la rentabilidad de ahora, sino lo voy a ver a largo plazo y voy a tener sobre todo un valor intangible también mucho mayor, porque viene esa parte donde podremos mostrar que tenemos un sentido de sostenibilidad y que estamos pensando con la parte que le decíamos de ganar, ganar, ganar. No solamente quiero ganar yo y alguien que está ahí que me interesa el intercambio, no, alguien que ni siquiera sé quién es, también está ganando. Y por cuántas generaciones tampoco sé, pero también va a estar ganando. Entonces esa parte es fundamental para nosotros verla. Hay una parte que ya es sobre el GEM, en su última publicación, es el Monitor Global del Emprendimiento, que también presenta en uno de sus informes al 2020 que el 37% de los emprendedores a nivel mundial considera la sostenibilidad como una prioridad en sus negocios. Y eso nos debe dejar a nosotros un buen mensaje. Tanto así que ese mismo GEM presentó cómo los emprendimientos se dispararon antes de la pandemia, en el 2019, de 19.2, que había sido el crecimiento bianual que había tenido, para el 2021, que publicado al 2022, decía que se había incrementado en un 47%. Entonces sí tiene sentido estar apostando a la sostenibilidad. Y más interesante aquí, McKinsey & Company encontró que el 83% de los ejecutivos de las empresas consideran que la sostenibilidad es importante para el éxito a largo plazo. Aquí es todavía mucho más alto. Entonces, ¿a qué estamos apostando? A una gerencia, ¿verdad?, empresarial que tenga esta mirada aquí, porque justo sus ejecutivos y los que están trabajando están diciendo que las cosas tienen un resultado. Finalmente, otras de las cifras que se están presentando aquí nos dicen también cuán beneficioso es para las organizaciones. En este caso voy a leer solo esta, que es el informe al 2021 de sustentabilidad de Brands. Dice que el 58% de las empresas encuestadas están buscando soluciones de economía circular para poder reducir la cantidad de residuos que generan. Y este número sigue creciendo. Veamos entonces la parte de los casos que tenemos. Hay una parte importante que nosotros tenemos que, según las estadísticas que estamos viendo y que presentamos, cada vez más están tomando más medidas las organizaciones a ese enfoque social. Por favor, si me ayudan con la siguiente. Seguimos, ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Para optimizar el tiempo, ganar, ganar, ganar. Veamos algunas de las buenas prácticas que están aquí y algunas de las cifras rapidito, tal vez que vamos a compartir. No sé si conocen Patagonia, que es una de las empresas que apuesta a un modelo de sustentabilidad, porque ellos han tomado medidas significativas como utilizar materiales reciclados en sus productos para reducir las huellas de carbono. Ese es uno de ellos. Me voy a saltar los números que le iba a comentar. Me va a pasar, por favor, a la siguiente, que es la compañía Tesla, que la había mencionado. Ya están pasando no solamente de vehículos eléctricos, amén de las condiciones, ¿verdad?, de lo que sabemos que ha tenido desafíos en los últimos meses, pero está trabajando también en desarrollar tecnología de energía renovable como paneles solares y batería de almacenamiento de energía. Va apostando mucho más allá. Inició y sigue diversificándose con elementos también sustentables en sus ofertas. Está Ecolife Technology, que también apuesta a utilizar aquellos residuos que tenemos desde el punto de vista tecnológico, nosotros que tal vez en la casa tenemos cargadores, celulares, dispositivos, cajitas, UPS, aquellas cosas que no sabemos cómo desecharlas, dónde las vamos a colocar y que son altamente contaminantes, pues ellos se encargan de colectarlo y así con ellos, ¿verdad?, evitar que vayan a puntos de esos que son vertederos comunes con otros y que pueden tener un alto impacto de contaminación. Por último de estos, para ir al caso dominicano nuestro que está ahí en el patio cerquita, vemos entonces a Ocean Cleanup. Esta es una organización sin fin de lucro que se ha dedicado a limpiar los océanos de plásticos y otros desechos. Ahí no tengo que abundar mucho con los plásticos, sabemos todo lo que ha pasado, hemos visto cómo nuestros océanos y nosotros también hasta nuestros ríos, nuestras cañadas o no sé ni cómo llamarle, esos canales pequeños, que aquí le decimos cañadas a unos canales pequeños de aguas negras que a veces, ¿verdad?, tenemos entre las comunidades, como el elemento plástico ha provocado desastres muy lamentables y sobre todo el impacto a toda la parte del medio ambiente y la parte de los animales. El último de los casos que quiero presentarle como tal vez un caso exitoso,
un caso posible, un emprendimiento sustentable orgullosamente dominicano nuestro. Es el tema de Solo Coco. No sé si conocen esa compañía, ahí en San Pedro de Macorís. Empieza con una oferta para utilizar lo que tal vez conocemos bien la zona, saben que ahí se generan la producción de cocos en esa zona y que en un momento fue muy de zonas francas, la parte deportiva, que sí, de los peloteros y demás, pero esta compañía se instala en San Pedro de Macorís para aprovechar los cocos que la zona normalmente tiene alta producción de esto y se enfoca en un proyecto sustentable, consigue fondos para poder hacer que los productos derivados del coco, con la filosofía sustentable de que se iba a involucrar solamente a madres solteras, es decir, mujeres solamente, en la elaboración de aceites, de diferentes productos derivados del coco, iba a ser su principal enfoque. Madres solteras, con un horario flexible, específico, con facilidad para que los hijos estudiaran, pero sobre todo que ese desecho de esos cocos, cuando ellos colocaran esa caldera para producir ese calor de transformar el coco, iba a ser con los mismos residuos de lo que nosotros conocemos como la cáscara, ¿verdad? La jícara del coco, parte de la materia prima. Sí, cero residuos, cero huella, porque iba a trabajar también con esto. Y esto es el sello distintivo que lo ha colocado y afortunadamente, tal vez, lo digo afortunadamente porque encontró más eco en mercados internacionales que en mercado local, pero está ahí y ha ido diversificando y es una compañía exitosa que cada vez está creciendo mucho más, que cada vez está impactando más porque está transformando la comunidad y diferentes comunidades de San Pedro de Macorís. Y a la familia que ha llegado, el impacto de Solo Coco ha hecho que por varias generaciones el efecto se presente y deje huellas por mucho tiempo. Entonces, eso es un emprendimiento sustentable, eso es gestionar la empresa hoy en día con esta mirada. Vamos a lograr realmente la apuesta, ya finalizando, de ganar, ganar, ganar. Esta familia está ganando mucho dinero, pero ha puesto a ganar a mucha gente, se está consumiendo mucho ese producto dominicano, no solamente aquí, sino internacionalmente, y la comunidad completa y el país, yo sé que va a estar muy orgulloso. Así que cuando nos pregunten qué va a pasar mañana, nosotros somos parte de ese mañana, lo que tenemos que decir es, tendremos menos desigualdad porque mi propuesta, mi proyecto es con un enfoque sustentable, ese emprendimiento, y por ello ese desarrollo económico lo vamos a poder ver finalmente igualado al desarrollo humano, que muchas veces no pasa. Pero con este enfoque y esta propuesta ganar, 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 seguro que así será. Así que muchas gracias.